FCAW. Fundamento del proceso. La soldadura por arco con núcleo fundente Flux Core Arc Welding FCAW es un proceso de soldadura por arco que aprovecha un arco entre un electrodo continuo de metal de aporte y el charco de soldadura. Este proceso se emplea con protección de un fundente contenido dentro del electrodo tubular con o sin un escudo adicional de gas de procedencia externa y sin aplicación de presión. El electrodo con núcleo fundente es un electrodo tubular de metal de aporte compuesto que consiste en una funda metálica y un núcleo con diversos materiales pulverizados. Durante la soldadura se produce un manto de escoria abundante sobre la superficie de la franja de soldadura. El aspecto que distingue el proceso de FCAW de otros procesos de soldadura por arco es la inclusión de ingredientes de fundente dentro de un electrodo de alimentación continua. Las notables características de operación del proceso y las propiedades de la soldadura resultante se pueden atribuir al empleo de este tipo de electrodo. El proceso de FCAW tiene dos variaciones principales que difieren en su método de protección del arco y del charco de soldadura contra la contaminación por gases atmosféricos que son el oxígeno y el nitrógeno. Una de ellas, la FCAW con autoprotección, protege el metal fundido mediante la descomposición y vaporización del núcleo fundente en el calor del arco. Y el otro tipo, la FCAW con escudo de gas, utiliza un flujo de gas protector además de la acción del núcleo de fundente en ambos métodos. El material del núcleo del electrodo proporciona una cubierta de escoria sustancial que protege el metal de soldadura durante su solidificación. Normalmente la soldadura por arco con núcleo fundente es un proceso semiautomático, aunque también se emplea por soldadura automática y mecanizada. Esos son los fundamentos del proceso. Las ventajas del proceso. La soldadura por arco con núcleo fundente tiene muchas ventajas en comparación con el proceso SMAW manual. Además ofrece ciertas ventajas respecto a los procesos SAW y GMAW en muchas aplicaciones. El proceso FCAW produce metal de soldadura de alta calidad con un costo más bajo y menor esfuerzo por parte del soldador que con SMAW. FCAW es más tolerante que GMAW y más flexible y adaptable que SAW. Unas ventajas podrían ser el depósito del metal de soldadura de alta calidad, excelente aspecto, excelente perfil, es posible soldar muchos aceros, factor operativo elevado, tasa de deposición alta, eficiencia, diseño de unión económico, arco visible, no requiere mucha limpieza, produce menos distorsión, mayor tolerancia de contaminantes que podrían causar agrietamiento de la soldadura y resistencia al agrietamiento de la franja de soldadura inferior. La desventaja. El proceso FCAW actual está limitado a la soldadura de metales ferrosos y aleaciones con base de níquel. El proceso produce una cubierta de escoria que es preciso eliminar. El alambre de electrodo para FCAW cuesta más por unidad de peso que el alambre de electrodo sólido, excepto que en el caso de algunos aceros de alta aleación. El equipo es más costoso y complejo que el que se requiere para SMAW. El alimentador de alambre y la fuente de potencia deben estar relativamente cerca del punto de soldadura. En la versión con escudo de gas, el escudo externo puede sufrir efectos adversos por el viento y las corrientes de aire. El equipo es más complejo que el SMAW, se genera mayor cantidad de humo, vapores. Bueno, ahora la característica del proceso. El proceso de FCAW combina características de la soldadura por arco de metal protegido, que es SMAW, la soldadura por arco de metal y gas, GMAW, y la soldadura por arco sumergido, SAW. En el método con escudo de gas, el gas protector, por lo regular dióxido de carbono o una mezcla de argón y dióxido de carbono, protege el metal fundido del oxígeno y el nitrógeno del aire al formar una envoltura alrededor del arco y sobre el charco de soldadura. Casi nunca es necesario desnitrificar el metal de soldadura porque el nitrógeno del aire queda prácticamente excluido. Es posible, pero que se genere cierta cantidad de oxígeno por la distorsión del CO2 para formar monóxido de carbono y oxígeno. Las composiciones de los electrodos incluyen desoxidantes que se combinan con cantidades pequeñas de oxígeno en el escudo de gas. En el método con autoprotección se obtiene a partir de ingredientes vaporizados del fundente que
desplazan el aire y por la escoria que cubren la gota del material derretido y el charco de soldadura durante la operación. La producción de CO2 y la introducción de agentes desoxidantes y desnitrurantes que proceden de ingredientes del fundente justo en la superficie del charco de soldadura explica por qué los electrodos con autoprotección pueden tolerar corrientes de aire más fuertes que los electrodos con escudo de gas. Es por esto que la FCAW con autoprotección es el método preferido para trabajo en el campo, con el que se muestra a continuación. Una característica de ciertos electrodos con autoprotección es el empleo de extensión de electrodos largos. La extensión del electrodo es el tramo de electrodo no fundido que se extiende más alto del extremo del tubo de contacto durante la soldadura. En general, se usan extensiones de 19 a 95 milímetros, que sería 0,5 a 3.75 pulgadas, con los electrodos autoprotegidos dependiendo de la aplicación. Al incrementarse la extensión del electrodo, aumenta el calentamiento por resistencia del electrodo. Esto precalienta el electrodo y reduce la caída de voltaje a través del arco. Al mismo tiempo, la corriente de soldadura baja con la consecuente profunda, lo que hace el proceso ideal para soldar materiales de calibre delgado y para salvar huecos causados por un embotamiento deficiente. Si se mantiene la longitud, o sea el voltaje del arco, y la corriente de soldadura subiendo extensión del electrodo elevará la tasa de deposición. Con cierto tipo de electrodo con núcleo fundente y autoprotección de polaridad recomendable es CCEN, que es corriente continua, electrodo negativo, polaridad directa, ya que produce menor penetración en el metal base. Esto hace posible usar con éxito electrodos de diámetro pequeño de 0,8 milímetros, que es 0.030 pulgadas, y 0,9 milímetros, que es 0,035 pulgadas, y 1.2 milímetros, que es 0,045 pulgadas. Para soldar materiales de calibre delgado se han desarrollado electrodos autoprotegidos específicamente para soldar los aceros recubiertos de zinc y aluminizados, que se usan comúnmente en la actividad para fabricar automóviles. El equipo semiautomático. El equipo básico para la soldadura por arco con núcleo de fundente autoprotegida y con escudo de gas es similar. A la principal diferencia radica en el suministro y regulación del gas para el arco en la variante con escudo de gas. La fuente de potencia recomendada es la de CC de voltaje constante, similar a las que se usan para soldadura por arco de metal y gas. Esta fuente deberá ser capaz de trabajar en el nivel de corriente máximo requerido para la aplicación específica. La mayor parte de las aplicaciones semiautomáticas usa menos de 500 amperios. El control de voltaje deberá poderse ajustar en incremento de 1 voltio menos. También se usan fuentes de potencia de CC de corriente constante con la superficie, capacidad y controles y alimentadores del alambre apropiados. Pero estas aplicaciones son poco comunes. El propósito del control de alimentación del alambre es suministrar en el electrodo continuo al arco de soldadura con una velocidad constante previamente establecida. La rapidez de alimentación del electrodo determina el amperaje de soldadura suministrado por una fuente de potencia de voltaje constante. Si se modifica esta rapidez, la máquina soldadora se ajustará automáticamente para mantenerse el voltaje de arco preestablecido. La velocidad de alimentación del electrodo se puede controlar por medios mecánicos o electrónicos. Este proceso requiere de rodillos impulsores que no aplanen ni distorsionen de alguna otra manera el electrodo tubular. Se emplean diversos rodillos con superficies ranuradas y moreteadas para adelantar el electrodo. Algunos alimentadores de alambre tienen solo un par de rodillos o impulsores, mientras que otros cuentan con 2 pares en los que por lo menos uno de los rodillos de cada par está conectado a un motor. Si todos los rodillos están motorizados, el alambre se podrá adelantar ejerciendo menos presión con los rodillos. Las pistolas típicas para soldadura semiautomática están diseñadas de modo de que se sostengan cómodamente, sean fáciles de manipular y duren largo tiempo. La pistola es establecida un contacto interno con el electrodo a fin de conducir la corriente de soldadura. La corriente y la alimentación del electrodo de accionan con un interruptor montado en la pistola. Ahora el equipo automático.
Para este tipo de operación se recomienda una fuente de potencia de CC de voltaje constante diseñada para un ciclo de trabajo del 100%. El tamaño de la fuente de potencia está determinado por la corriente que requiere el trabajo para realizar. Como puede ser necesario electrodos grandes, tasa de alimentación de electrodo elevada y tiempo de soldadura prolongado. Los alimentadores de electrodos por fuerza tienen motores impulsores de mayor capacidad y componentes para trabajo más pesado que en equipo similar para la operación semiautomática. Las boquillas pueden diseñarse de modo que formen un escudo lateral o concéntrico alrededor del electrodo. El escudo lateral permite soldar en surcos angostos y profundos y minimiza la acumulación de salpicaduras en la boquilla. Las unidades de boquilla pueden enfriarse con aire o con agua en general. Se prefieren las boquillas enfriadas por aire para soldar con corriente de hasta 600 amperios. Si la corriente va a ser mayor, se recomienda usar una boquilla enfriada por agua. Es posible usar pistolas soldadoras en tándem con el fin de lograr tasas de deposición más altas con electrodos protegidos por gas. En trabajos de recubrimiento a gran escala, se puede aumentar la productividad empleando equipo automático oscilante con múltiples electrodos. Estas instalaciones pueden incluir un manipulador montado sobre rieles que sostiene una cabeza soldadora oscilante de múltiples electrodos alimentadores de electrodos individuales y un rodillo giratorio motorizado también montado en rieles, además de fuentes de potencia, controles electrónicos y sistemas de suministro del electrodo. Ahora, los consumibles. Un alambre tubular se compone de un caparazón de acero al carbono, acero inoxidable, acero bajamente aliado que envuelve un núcleo de fundante material de aporte. Los rodillo de alimentación moleteado utilizado con alambres con núcleo. Bueno, ahí pueden ver el equipo para alambres tubulares que trabaja con corriente continua. Aquí equipo para alambres tubulares que trabajen con voltaje constante. Ahora el proceso GTAW, que es el TIC. Una introducción. La soldadura TIC, que en inglés Tungsten Inner Gas o soldadura GTAW, del inglés Gas Tungsten Arc Welding, se caracteriza por el empleo de un electrodo permanente de tungsteno, aliado a veces con torio o circonio en porcentajes no superiores a un 2%. El torio en la actualidad está prohibido ya que es altamente perjudicial para la salud. Dada la elevada resistencia a la temperatura del tungsteno, funde a 3410 grados centígrados, acompañada de la protección del gas. La punta del electrodo apenas se desgasta tras un uso prolongado. Los gases más utilizados para la protección del arco en esta soldadura son el argón y el helio o mezcla de ambos. Una valiosa información para tener en cuenta sobre el proceso. Hoy en día se está generalizando el uso de la soldadura TIC, sobre todo en acero inoxidable y especiales, ya que a pesar del mayor coste de esta soldadura, debido al acabado obtenido en la exigencia tecnológica en cuanto a calidad y confiabilidad de las uniones soldadas obligan a adoptar nuevos sistemas, destacándose entre ellos la soldadura al arco con electrodo de tungsteno y protección gaseosa, que es el TIC. El proceso TIC es muy utilizado en la industria alimentaria y farmacéutica gracias a que es un proceso muy limpio que no deja residuos y no contamina el metal base. Una ventaja muy grande del proceso TIC es que se puede controlar de manera muy precisa la temperatura y por lo tanto la soldadura puede penetrar aceros de gran espesor y es ideal para soldar juntas biseladas que necesitan de gran precisión porque son juntas que serán sometidas a grandes esfuerzos mecánicos. El sistema TIC es un sistema de soldadura al arco con protección gaseosa que utiliza el intenso calor de un arco eléctrico generado entre un electrodo de tungsteno no consumible y la pieza a soldar, donde puede o no utilizarse metal de aporte. Se utiliza gas de protección cuyo objetivo es desplazar el aire para eliminar la posibilidad de contaminación de la soldadura por el oxígeno y nitrógeno presente en la atmósfera. La característica más importante que ofrece este sistema se entrega en alta calidad de soldadura en todos los metales, incluyendo aquellos difíciles de soldar, como también para soldar metales de espesores delgados y para depositar cordones de raíz en unión de cañerías. Las soldaduras hechas con el sistema TIC son más fuertes, más resistentes a la corrosión y más dúctiles que las realizadas con electrodos convencionales. Cuando se necesita alta calidad y mayores requerimientos de determinación, es necesario utilizar el sistema TIC
para lograr soldaduras homogéneas, de buena apariencia y con un acabado completamente liso. Características y ventajas. No se requieren de fundente y no hay necesidad de limpieza posterior en la soldadura. No hay salpicadura, chispa ni emanaciones al no circular metal de aporte a través del arco. Brinda soldadura de alta calidad en todas las posiciones sin distorsión. Al igual que todos los sistemas de soldadura con protección gaseosa, el área de soldadura es claramente visible. El sistema puede ser automatizado controlando mecánicamente la pistola o el metal de aporte. Aquí pueden ver el equipo, el electrodo de tungsteno, el pasaje del gas, el arco, la pieza de trabajo, la antorcha, el conductor eléctrico, la fuente de alimentación, el suministro de gas inerte. La antorcha TIC tiene la misión de conducir la corriente y el gas de protección hasta la zona de soldeo. El electrodo de tungsteno que transporta y mantiene la corriente hasta la zona de soldeo se sujeta rígidamente mediante una pinza alojada en el cuerpo del portaelectrodos. El gas de aportación llega hasta la zona de soldeo a través de una tobera de material cerámico sujeta en la cabeza del portaelectrodos. La tobera tiene la misión de dirigir y distribuir el gas protector sobre la zona de soldeo. La pinza de masa. La conexión correcta de la pinza de masa es una consideración muy importante. La situación del cable es de especial relevancia en la soldadura. Un cable mal sujeto no proporcionará un contacto eléctrico consistente y la conexión se calentará, pudiendo producirse una interrupción en el circuito y la desaparición del arco. La zona de contacto de la pinza de masa debe estar totalmente limpia, sin sustancias que puedan dificultar su correcto contacto como pintura, barnices o aceite. Ahora los parámetros del soldeo. En el electrodo, la intensidad de corriente requerida será función del diámetro del electrodo que utilicemos. La intensidad de soldadura debería ser la siguiente. En diámetro en milímetros, 1.6, la intensidad en amperios será de 3 a 35, 2.0 será de 30 a 100 y 2.4 de 100 a 160. La preparación del electrodo para soldadura TIC. Es necesaria una particular atención a la preparación de la punta del electrodo. El ángulo varía con la corriente de soldadura. La tabla siguiente aconseja el valor del mismo. Un ángulo de 30 grados, la corriente de soldadura debe ser de 3 a 35. Un ángulo de 60 a 90 grados, la corriente debe ser de 30 a 120. Y un ángulo de 90 a 120 grados, la corriente debe ser de 120 a 160. Los beneficios. Adecuada para soldadura de responsabilidad. El proceso puede ser mecanizado o robotizado. Facilita la soldadura en lugares de difícil acceso. Ofrece alta calidad y precisión. Óptima resistencia mecánica. Poca generación de humo. Soldadura clara, brillante y con óptimo acabado sin usar flujo de limpieza. Soldadura en todas las posiciones y versatilidad. Sus principales aplicaciones. Soldadura de la primera pasada de tubería de aceros aliados, acero inoxidable y aleaciones de níquel. Soldadura de equipos de aluminio, titanio y aleaciones de níquel. Soldadura de tubos a la placa de los intercambiadores de calor. Y soldaduras internas de reactores de urea en acero inoxidable y titanio. Ahora el proceso GMAW, que significa la sigla GMAW, significa Gas Metal Arc Welding. La sigla MIG significa Metal Inert Gas. Las siglas MAC, Metal Active Gas. Y ahora comencemos con una definición. Este proceso de soldadura se establece un arco eléctrico entre un alambre que es alimentado de manera continua y la pinza a soldar. La protección del arco se efectúa a través de un gas que puede ser inerte, argón o helio. Proceso MIG, Metal Inert Gas o activo. CO2 o mezcla de argón y CO2. Proceso MAC, Metal Active Gas. La AWS identifica a este proceso como GMAW, Gas Metal Arc Welding. Este proceso necesita más elementos para poder soldar que los necesarios en otros procesos. Una fuente de corriente continua y tensión constante, un devanador que alimenta de manera continua el alambre macizo que consta de un mecanismo de tracción compuesto de uno o dos pares de rodillos,
una torcha que está compuesta de un tubo de contacto donde el alambre recibe la corriente de soldadura proveniente de la fuente, una tobera de metal que direcciona el gas que protege la soldadura, un liner que está dentro de la torcha para donde pase el alambre, un tubo de gas y un regulador correspondiente. Modo de uso. Este proceso puede ser utilizado de dos maneras. Semiautomática. El soldador hace avanzar la torcha manualmente y automatizada el avance se hace mecánicamente. Permite soldar todos los metales ferrosos y no ferrosos. Tiene tres maneras de transferir el alambre a la pieza, a saber, por cortocircuito, el metal se transfiere a la pieza cuando se produce el contacto entre el alambre y la pieza. Se produce una pileta líquida pequeña que se enfría rápidamente y puede soldar espesores finos en toda posición. Se producen voltajes y corrientes bajas, lo que ocasiona un bajo aporte de calor. En globular, el tamaño de la gota que se transfiere a la pieza es mayor que el diámetro del alambre. Se utiliza con gas de protección CO2. Sirve solamente para trabajar en posición plana. Se utiliza valores más altos de tensión y corriente que para cortocircuito, por lo que genera una mayor penetración pero a la vez mayores salpicaduras. En spray, la transferencia de las gotas se hace a muy altas velocidades y en tamaños muy pequeños. Se transfiere entre 100 y 300 gotas de metal por segundo. El alambre no llega a tocar la pieza y la pileta líquida es de baja viscosidad, alta fluidez, lo que ocasiona que no se puede soldar en todas las posiciones. Solamente se puede alcanzar con gas argón o mezcla de argón CO2 con parámetros de tensión y corrientes muy elevadas. Los tipos de gases, el CO2. El anhídrido carbónico, dióxido de carbono, es el de mayor utilización y más económico. Genera buena penetración, aumenta la viscosidad del baño, el arco es menos estable con numerosas proyecciones, se utiliza para aceros al carbono y poco aliado. El argón es un gas inerte, monoatómico, no tóxico, no respirable, no inflamable y es parte del aire en un 0,934%. No tiene acción sobre la pileta líquida, favorece el encendido del arco y su estabilidad. Argón 80 CO2 20. Esta mezcla de gases se utiliza en aceros al carbono y poco aliados, mejora el inicio del arco y lo hace más estable. Y el O2, el oxígeno, es un gas biatómico que se utiliza en mezclas binarias o tenarias de gases, estabiliza el arco, mejora el mojado y disminuye las salpicaduras elevada la temperatura del baño de fusión, favoreciendo la transferencia de spray. Las ventajas: velocidad de soldadura mayores a SMAW y GTAW, mayor tasa de deposición, se requiere mínima limpieza, puede utilizarse para soldar cualquier metal ferroso y no ferroso. En transferencia de cortocircuito se puede soldar en toda posición. Se puede realizar soldadura de grandes longitudes sin que tenga empalme entre los cordones, evitando imperfecciones. Desventaja: el equipo para GMAW es más complejo, más costoso y menos portable que SMAW. El arco debe ser protegido de las corrientes de aire, por lo que su aplicación al aire libre es limitada. Es difícil de utilizar en juntes, difícil de llegar. Los componentes del equipo: fuente de poder, voltaje constante, CB, alimentador de alambre, velocidad constante, pistola y cable, flujómetro, manguera, cilindro y conexiones para el gas y el alambre. Aquí, como pueden ver, una fuente de poder, los alimentadores del alambre, los rodillos, aquí el mecanismo para los rodillos, la pistola, puede ver la tobera, la punta de contacto, el difusor, cable, mango, cuello del ganso, el gatillo, aquí el suministro de gas, el cilindro y el alambre, que es el que más se utiliza, el ER70S-6. Bueno, muchas gracias. Esta fue la explicación de los tres procesos. Llamo Jason Ayala, el grupo TSP 35. Gracias.